en casa te propone Vía Confort, todo en muebles electrodomésticos y fitness, por la web o por el Fonovía. Por ejemplo, este radiador de aceite en Utah por solo $63 y con envío gratis en Montevideo. Vía Confort 2507-3883. En el bloque anterior le había preguntado a Alfredo, que está por allí con nosotros, ¿sí? A ver, Sí, perfecto. creo que sí. Si en el 2005 algunas de estas medidas, considerando que sí estamos en una crisis económica devastadora, el Frente Amplio tomó algunas de estas medidas, porque me hablabas del MIDES y las transferencias. Sí, por supuesto, pero acá, por ejemplo, se plantea transferencias de emergencia equivalentes a salario mínimo nacional para todas aquellas familias que no acrediten tener ingresos permanentes por un monto equivalente o menor a los 10 BPC. Es decir, por supuesto, una transferencia por 120 días, tampoco es que renta básica universal, pero salario mínimo nacional, sí, ¿es una utopía o es realizable? ¿O por qué no se aplicó en aquel momento? Perdón, la situación 2005 no tiene nada que ver con la situación que tenemos ahora. Las crisis eran diferentes, pero la situación económica del país era diferente. A ver. No, hoy por hoy tenemos una situación económica mucho mejor de lo que teníamos en el 2005. Con más razón, entonces. Hay 2.000 y pico de millones de dólares que están en préstamos, que están concedidos, teóricamente, que el Uruguay puede disponer. Y hoy, si no se usan en esta situación, ¿cuándo se van a usar? ¿Para qué se van a usar? Entonces, me parece que no se puede medir la situación, comparar una con otra. Las dos eran crisis muy difíciles y el tema de los recursos que teníamos en una situación y lo que tenemos en otra son diferentes. Me parece que hay que actuar con mucho más grandeza y si tenemos que el país se tiene que endeudar para que no haya realmente una crisis social muy profunda, porque esto puede llevar a enfrentamientos y crisis, explosiones sociales muy fuertes, me parece que tenemos que tener la grandeza como para hacerlo. ¿tá? Y no se trata de sacar rédito político para un lado o para el otro. No se puede politizar o partidizar el tema de la crisis que estamos viviendo. Pues lo peor que se puede sacar las chicanas o los réditos, no sean malos. Estamos en una situación que hoy hay que aunar esfuerzos y me parece que algunas propuestas del Frente van hacia eso. ¿tá? Y está bien que propongan, después se discutirá si son correctas o no, si son esas o son otras. Bueno, el es lo que estoy puede... tratando que hagamos ahora, analizar la viabilidad de esas propuestas. Por eso te preguntaba, ¿por qué no se tomaron en el momento cuando estábamos ante una crisis como la del 2002? Hoy estamos en otra realidad. Es cierto que hay otra banca, otra espalda, ¿no? Sí, claro. Pero también va a suponer endeudarse a llevar adelante estas medidas. ¿Qué pasó en aquel momento? A ver, pero ¿alguien si más? yo me endeudo, perdón, me endeudo, pero saco de la gente del hambre. Sí, en aquel momento también veremos cómo se pagan después. también era la posibilidad en el 2002, en el 2005. A ver. En el 2005 pasamos de un déficit del 0,4 y hoy tenemos arriba del 5% de déficit, que forma parte del gobierno que se fue. Entonces, la espalda depende cómo la miren. No sabemos cómo va a reaccionar el mundo luego de esta pandemia, cuando se empiecen a abrir todas las perillas y el mundo vuelva a caminar. No sabemos cómo va a ser la guerra comercial mundial que va a atravesar esta crisis. Entonces, Uruguay o el gobernante debe ser responsable a la hora de ejecutar medidas. ¿Cómo las ejecuta? ¿Qué perillas abre? No al barrer, gastemos porque las reservas del Uruguay van a acabar con el hambre o van a acabar con la situación de vulnerabilidad. No, la situación de vulnerabilidad se va a acabar con abrir las perillas, de generar fuentes de empleo, porque la medida de los alquileres, en el punto de que solamente beneficia a aquellos trabajadores que están en seguro de desempleo y pagan alquileres y no beneficia a quienes tienen un pequeño comercio y de ese comercio depende la fuente de empleo. ¿Cómo va a salir la persona del lugar del seguro de paro en la medida que el empleo llega un momento que el patrón dice, mira, tengo que cerrar el kiosco porque no puedo pagar el alquiler, no puedo soportar más la situación, ya vendí mi auto, vendí mi casa, no puedo generar más empleo y tengo que cerrar mi casa? Entonces las perillas tienen que ser razonables y no que se gaste, se transfiera dinero a por doquier y dinero que se malgaste. Esa es la responsabilidad del gobernante. Pupo. No,
Yo creo que Alfredo no se acuerda que en aquella época lo que pidió el Frente Amplio fue el default. ¿Tá? Y hoy seríamos una república africana en el Uruguay si se hubiera cumplido lo del Frente Amplio. Es fácil, lo más fácil que tiene el socialismo en Uruguay es trabajar con la plata de los demás y sobre todo hacer que el Estado gaste. El endeudamiento público que tiene el Uruguay no da más. Acabamos de pasar con regular bueno regular, la nota crediticia del riesgo país. Si nos caemos, las consecuencias futuras van a ser peores. Entonces me parece que en este momento, donde el gobierno empieza, como dijo Durán recién, empieza a dar mensajes de vamos a reactivar, vamos a salir a la calle, vamos a salir a trabajar, cuidemos a los viejitos, pero el resto a ponernos en campaña, plantear este tipo de medidas asistencialistas es como ponerle un palo en la rueda. Claramente, pero además estuvo acá... Pero no generalicemos, no todas las medidas son de carácter asistencialista. No, después vamos a analizar medida por medida, porque yo no soy de los que creo que la gente actúa en política en la lógica esa del bien y el mal. Lo que sí creo que todos actuamos en política y todos hacemos política. Bien. Y el Frente Amplio está haciendo política acá. Por ejemplo, fijación de precios, es otro de los proyectos de ley. ¿Qué pensás, Alejandro? No, sobre lo anterior yo quiero decir algo que... A ver. Lo que sí verdaderamente es inadmisible es que podamos convivir con paz, lo dije antes de ayer, con 100.000 compatriotas de los nuestros que han caído en la línea de pobreza. Y para evitar eso, primero, para que retomen, que salgan de esa situación y para evitar que sigan cayendo otros más de los nuestros, que son personas como nosotros, ¿no? Porque además ni siquiera el viejo argumento de que están ahí porque son vagos o tienen menos talento, menos virtud, que a algunos sectores les gusta tanto abrazarse a esa idea, ni siquiera en este acontecimiento aplica, porque como bien se decían, los compañeros lo decían, esta situación no la buscó nadie, no la provocó nadie, no se la puede reprochar a nadie, ni a gobierno, ni a oposición, ni a Estados Unidos, ni a Rusia, ¿verdad? Entonces es un asunto que me parece que sobre el cual nosotros tenemos que actuar con urgencia, porque además, si más personas caen en la pobreza, más le va a costar salir, y hay que intervenir. El Estado uruguayo, incluso el gobierno, probablemente en algunos casos interviniendo más de lo que el gobierno de la perspectiva histórica, filosófica, ideológica le hubiese gustado, está interviniendo. Ya ha dicho que va a tomar algunas líneas de crédito, lo ha admitido la propia ministra, créditos que son preaprobados, ¿verdad? Pero en todo caso, algunos entienden, yo estoy entre ellos, que el gobierno puede hacer un poco más, insisto, en procura de los más frágiles, de los más débiles. Después, está muy bien lo que decía Diego, yo entiendo, es muy sensato lo que digo, por eso digo que la política es formidable. Si alguien plantea, no le obliguemos a que alguien no pueda pagar el alquiler de su casa, y esa obligación no recae también al pequeño o pequeñísimo comerciante, que también está con la misma urgencia, uno puede ser sensato. En política estaríamos haciendo una especie de, nos olvidamos a aquellos, incluyámoslos también. Es un asunto que me parece que es cuestión de hablarlo, de compartirlo, pero sin olvidarnos que números significan personas. Y creo que ya pasó el momento de que hagamos política para la economía. Tenemos que hacer economía para la política. A ver, ¿visualizás pudiendo a la bancada oficialista apoyar, por ejemplo, el proyecto de ley número 7, fijación de precios máximos en productos de higiene y de alimentación, que es algo que sí viene haciendo ruido, ¿no? Desde que se instaló la emergencia sanitaria. Sí, yo creo que sí, eso como tú decís es algo que se viene hablando hace tiempo, me parece que sí, que es un momento de hacerlo. Yo coincido con esa propuesta, por ejemplo, porque se trata de determinados productos que son fundamentales para atender las necesidades que establece esta emergencia sanitaria y también productos de la canasta básica familiar, no se trata de otros productos y por eso me parece que establecer un máximo de precios es algo que en este momento puede ameritar hacerlo. Bien, Alfred, ¿por qué no? No comparto, porque los precios de manera aflictiva, obligatoria, donde el Estado los impone, puede llevar a que trabajadores, pequeños trabajadores, estén perdiendo dinero. No, acá están lucrando, que es distinto, no, Diego. Yo no estoy hablando de lucrar, yo estoy hablando de la fijación obligatoria del Estado. Explícame qué es vender un alcohol en gel en 280 pesos. Que debe ser la fijación de precios voluntaria y atacar, y el gobierno ya lo viene haciendo, porque el gobierno ya viene dialogando con las cámaras. Pero el gobierno viene publicando en la web los precios para que no te dejes robar, pero si no... El gobierno viene hablando con las cámaras para encontrar una salida voluntaria. ¿A dónde hay que llegar? Es al productor, al que genera ese artículo, para desde allí tratar de bajar
el precio y tener un precio accesible para la Estamos gente. hablando de tapabocas, de alcohol en gel, de mascarillas, productos que en cualquier otro contexto tenían un nivel de producción y de venta X. De pronto están haciendo, quise decir eso, claro, de pronto es lo que más se vende y a precio desorbitante. ¿De qué pequeño productorcito me hablas? ¿No estamos hablando de lucro en este caso? Es una elevación un poco oportunista, aprovechando esta emergencia sanitaria como para... A ver, sé que Alfredo está desesperado por ser... Bueno, no, la cara no dice lo mismo. ¿Qué embole tenés, Alfredo? ¿Eh? No, pero no me dejan hablar. Bueno, está. Entonces era cara de chupado porque ya no podía... Dale, todo tuyo el espacio, no es. dale. A ver. Quiero escuchar cada disparate. Vamos a tener con la panza llena, todo el mundo ahorra plata, ¿eh? Yo te digo la cosa. ¿Quién es dijo muy fácil. disparates? No gasten. ¿Quién dijo disparates? No, digo, escúchame, me están diciendo no, que hay que tener cuidado, que no gastar, porque es populista, que no sé qué. Vamos a entendernos. Si le damos 1.200 mangos, yo les ofrezco a cualquiera de los muchachos que están ahí, sobre todo a Diego y a Rodríguez Pupo, le doy 1.200 pesos de una canasta a ver cuánto tiempo se mantiene, que no brome. Entonces, no gastemos porque el equilibrio fiscal y el déficit, no sé cuánto. Sí, y la gente con qué para la olla, con 1.200 mangos, no corre eso. Pero mirá es que un vienen verso. ustedes de ser gobierno. Y lo otro, los precios, pará que ya no se escuchame a mí ahora. Sí, te voy a escuchar, con mucho gusto. Lo que te digo es lo siguiente. El gobierno no va a fijar los precios. Ya lo dijo el presidente, no está de acuerdo con eso. Es un error, yo creo que es un error. Porque la canasta básica, no estamos hablando de los refrescos o del caviar, porque parece que mucha gente le gusta el caviar, algunas cosas de esas. Yo lo que digo es, la canasta básica hay que fijarla, porque eso de publicar los precios, todo es muy lírico, muy lindo, pero hoy uno va y ve que se remarcan las cosas. Anda a la feria, anda al almacén, a ver cómo no han subido muchos precios. Y no hablemos ya del alcohol en gel, creo que Victoria y yo fuimos víctimas de ese atropello de lucro del alcohol en gel. ¿Te acordás? Sí, me acordaré. Conseguimos 4 frasquitos y eran tomados para vos. Te los pago, no, dejá. ¿Te acordás? Y era trucho, aparte, no tenía... No eran truchos, eran buenos. Dejate de bromar. Pero tuvimos que ir a un lugar ahí, ¿viste? Conseguir el producto era como conseguir merca, ¿no? Era algo así, claro. ¿te acordás? Como el papel higiénico. Era una boca de alcohol en gel. Se habla de fijar un precio máximo, ¿no? O sea, podría ahí manejarse también cuál puede ser ese máximo. Y por otro lado, que dentro de las sanciones, la primera es el apercibimiento. O sea, tampoco es que enseguida va a haber una multa al comerciante o lo que sea, ¿no? Entonces a mí me parece que el planteo es razonable en este momento, ¿no? También pensando en eso, que sea algo transitorio para esta situación de emergencia sanitaria. Bueno, vamos a hacer unas reflexiones entonces finales a nivel más general. Yo lo dije desde el principio, era imposible ir punto por punto. Tocamos algunos de los que suelen generar mayor polémica porque remiten al endeudamiento del Estado, justamente a la discusión política. Reflexiones finales, ya que estás ahí, Alfredo, antes que te me pongas triste. Mirá, yo tengo un grado de confianza en la ministra de Economía que dijo varias veces, la plata está, que se va a usar en lo que se tenga que usar. Ella es muy medida, pero yo confío en los criterios que va a tener de que frente a la emergencia social que estamos viviendo, si Uruguay se tiene que endeudar, se va a endeudar para que la gente, los uruguayos, ningún uruguayo pase hambre por esta crisis. Entonces, ¿eso significa que entonces no te parece que es necesario discutir estos proyectos de ley que propone el Frente Sí, Amplio? claro que sí. Lo de los precios me parece bárbaro, hay que fijarlos, es un error que no quiere fijar. En lo de los alquileres también hay que discutirlo, porque hay gente que las pensiones, los que desalojan de las pensiones, porque no pagan, escuchame, vamos a entendernos, es una crisis real. Seamos solidarios y tratemos de tener en cuenta a los más desvalidos. Bien. Y esos proyectos, algunos también. Bien. Reflexiones finales por aquí. Esta crisis no, si hay algo que tiene es que la ciencia no te dice cuándo va a terminar. Sabemos cuándo empezó, pero no sabemos cuándo va a terminar. Hay un científico ruso que dice que en 2 meses se termina todo y como las otras pandemias duran 4 o 5 meses y se va. Hay otros que dicen que hasta el 2021 vamos a estar hasta que no esté la vacuna disponible para todo el mundo. Así que las medidas económicas para paliar esta crisis tiene que estar de acuerdo a la ciencia y no se puede gastar como si no hubiera un mañana en el Uruguay. Me parece muy ponderado lo que dijo la ministra Arbeleche en cuanto a que los recursos están, pero los vamos a ir dando en la medida cómo se vayan dando los acontecimientos en el Uruguay. Y yo creo que los acontecimientos se van dando de manera positiva
hacia la reapertura del comercio, la reapertura del agro, la reapertura de todas las actividades del país. Los números así lo dicen. Vamos bastante bien dentro de un análisis comparado con otras situaciones y con otros países, y me parece que muchas de las medidas que plantea el Frente Amplio ahí van a contrapelo de lo que el gobierno quiere y plantea. Me parece un disparate algunas cosas que he visto, sobre todo en materia laboral, y se puede extraer tal vez un par de puntos, por ejemplo, entre las medidas que proponen, que los chicos vuelvan de acuerdo a los análisis científicos progresivamente, me parece eso razonable. En este tema del control de precios me parece que todo aquello que el gobierno disponga como básico necesario para que la gente utilice tapabocas, alcohol en gel, podría haber una suerte de control de precios, pero son puntos mínimos en un articulado muy extenso que yo creo que, como dijo Diego hoy, es una chicana para demostrarle al gobierno que lo urgente está acá y no la LUC. Bien, eso es todo. Virginia. Bueno, por un lado, que me parece positivo el planteo de propuestas. Me parece que en muchas de estas la crítica es que le falta viabilidad, quizás. Entonces, bueno, quizás la propuesta a veces, como se dice, es más querer mostrar algo que algo realmente estudiado, realmente meditado. Y por otro lado, hay otras propuestas que me parece que todavía tienen que ser muy estudiadas. Les falta algunas también reflexión. Por ejemplo, el tema que no llegué a comentar en cuanto a lo de los despidos. Hay un tema también que es que no se está considerando de ninguna manera el empleador si tiene posibilidad de seguir pagando el salario y qué pasa si no lo puede seguir pagando. Entonces termina quebrando y no se pierde 1 o 2 empleos, sino que se pierde toda la fuente de lo que empleos. planteas es que se debe estar mirando solo la parte del empresario que aprovecha, porque también los debe haber, que aprovecha toda esta volada y aprovecha y reduce personal bajo pretexto de la crisis sanitaria. El proyecto de ley como está planteado no es solamente para ese empleador, es No, para todos claro. los empleadores, Sí. y desde ese punto de vista digo que falta mucho trabajo en realidad para este proyecto, porque además se establece un plazo de 180 días, es mucho tiempo para obligar a una persona a no poder despedir a nadie, y entonces lo que estoy diciendo es eso, de repente si tiene que despedir, porque las ganancias también están bando en este contexto de Otro emergencia planteo sanitaria. que no ingresó como proyecto de ley, pero que sí había manejado la oposición, o el PIT-CNT sobre todo, ¿no? Era el reintegro obligatorio tras los seguros de paro parciales, ¿no? Algo que también juega en esta misma línea, con qué certeza se puede asegurar que el empresario pueda retomar ese personal. Claro. También desde la otra vereda decís, y es una forma de ir despidiendo de a poco, ¿no? Sí, pero capaz lo que se genera es el quiebre de negocios y por lo tanto cierre de empresas, pérdida de más empleo y desaceleración de la economía. Entonces por eso digo que hay veces que creo que le falta todavía trabajo a algunos proyectos, más reflexión y más meditación. Sí. Sobre esto último estoy muy de acuerdo, al punto tal que subrayo lo que dije hace un rato. Este proyecto tal como está planteado y esta área en particular me parece que merece explicaciones de quienes lo promueven, ¿verdad? Para que den detalle a estas preguntas que son sensatas y de sentido común. El mismo take que escuchábamos hace un ratito daba cuenta de que los proyectos buscaban justamente coordinar y coincidir los derechos de los trabajadores y de los empresarios. Pero en todo caso, es cierto lo que sí dice, no sabemos cuándo esto va a terminar, no sabemos qué consecuencias va a tener, pero sí, sin embargo, ya sabemos cosas. Hay personas que están en pobreza y no estaban en pobreza. ¿Cuánto más tenemos que esperar para reaccionar y tender una mano a todos ellos? Acá se hizo una propuesta, la hizo el Instituto de Economía de la Universidad de la República, sale 200 millones de dólares, eso es el 0,5% del PBI. ¿Es alto? Sí, es alto, es verdaderamente alto. Bastante más bajo que los esfuerzos que están haciendo otros estados, no solo los del primer mundo, que están invirtiendo en esta emergencia entre 3, 4 y 5% del PBI. Bueno, me parece que hay formas. Lo que hay gente que no puede esperar más. Y nosotros acá no pasamos ni frío y nuestra panza está llena y nos vamos en nuestros autos cómodos que el vidrio baja y sube para una moneda al que nos cuida el auto. Bueno, tendríamos que tener una mirada un poquito más amable con los que la están pasando peor. Yo creo que acá todos tenemos miradas amables. Simplemente nos puede quedar distintas visiones de una misma situación. Lo que entiendo, y cuando hablé de chicana,
y cuando hablo de que hay medidas que muchas veces son para la tribuna, es que el gobierno ya viene abriendo perillas y ya viene tomando decisiones, como lo dijo también el presidente en la primera conferencia de prensa cuando habló de parar la olla y de atender a los más vulnerables. Aquellos vulnerables que la transferencia del MIDES no le era suficiente y la primera medida que hizo Bartol fue ampliar el MIDES. La primera medida que hicieron los uruguayos de manera voluntaria fue generar canastas y ayuda solidaria. La primera medida que tomó el gobierno actual reciente ante una situación de emergencia desconocida que no sabemos cuándo termina, que no sabemos cuál es la mejor acción para tomar en este momento porque ni los científicos la tienen clara, tomar medidas para la tribuna y abrir todas las perillas y gastar como se gastó antes, cuando el dinero es finito y cuando Uruguay tiene un déficit importante que atender, cuando Uruguay tiene una situación de desempleo que ya va rumbo a los 2 dígitos y que el empleo es lo que hay que estimular, no parece que sea el momento de tomar determinadas medidas que pueden ser muy interesantes, que habrá que discutirla y está bien, pero que no sería en el momento ahora. Bien. Una sola cosa sí. más, con respecto a algo que decía... Y después vamos contigo, Alfredo, no te estreses. Alejandro, que yo estoy de acuerdo, como decía, me parece que las propuestas siempre son buenas y que puede faltar todavía más trabajo, es porque además la crisis se agudiza de alguna manera, se profundiza, entonces hay que cada vez seguir trabajando. Pero tampoco seamos injustos planteando que no se tomaron medidas o que no se puede esperar más. No, por las dudas, porque el planteo quedó aplica, como que... Pero amiga, como ni siquiera aplica que me lo digas cuando hubiese empecé... tomado medidas, entonces por eso digo esa apreciación nomás. Pero permíteme, Victoria, está muy bien que lo digas y está muy bien que lo digas con esa claridad, pero no resulta justo porque empecé mi intervención anterior diciendo exactamente lo contrario, que el gobierno había hecho esfuerzos, algunos incluso en alguna medida que no estaban previstos de acuerdo a sus promesas electorales. Lo dije, así que sugerir que no lo dije es por lo menos un error, por decirlo mínimo. Y señalé también que la propia ministra de Economía, lo que pasa es que digo una cosa y tengo 3 que me responden, ¿no? Entonces, a ver si tengo chance de responder a cada uno. Señalé, estoy haciendo un esfuerzo, señalé que la propia ministra de Economía habló de que iba a apelar a esos préstamos preconcedidos. Por lo tanto, es cuestión de insistir un poco más en esa dirección. Naturalmente que hizo el MIDES un esfuerzo. Lo dijo el otro día el representante de la Universidad de la República. Significa algo así como 400 pesos para cada persona. Bueno, está bien, es momento de hacer un poco más, nada más. ¿Se puede coincidir o no se puede coincidir? Lo que yo no estoy dispuesto a señalar la pobreza de mis compatriotas como una especie de daño colateral. No, eso, pero nadie habló de eso, Alejandro. No, chiquilines, ¿saben qué? Nadie habló de eso. Lo estoy diciendo yo. A ver, Alfredo, para cerrar. No, vos sí, pero no lo atribuyas a tus colegas de panel. A ver, Alfredo. Pero es un diálogo de sordos, esto nadie dice. Urgente un trabajo de operador para Durán porque le encantan las perillas, ¿no? Vive hablando de las perillas. Y lo otro, el desafío de vivir con 1.200 mangos. Yo le doy la canasta a los muchachos, ¿viste? Que no quieren gastar porque no hay que cuidar el déficit fiscal. Le doy 1.200 mangos, tarjeta MIDES, y a ver cómo arreglás. No seas malo. Bueno, es decir, hoy no se trata de caridad, se trata de solidaridad. Y hoy como sociedad hay que ser solidario con los que realmente están pasando mal. Y me parece que desde ese punto de vista el equilibrio fiscal es importantísimo, nadie lo duda. Pero vamos a ver la realidad cuál es. Entonces me parece que el gobierno en lo que falla es que está mirando la realidad un poco sesgada. Hay gente que no la ve exactamente lo que está. Porque 1.200 pesos, los invito, hacemos una apuesta. ¿Cuánto tiempo vivimos con 1.200 pesos? No te pares en la vereda popular, Alfredo. Nadie acá está siendo tribunero ni está diciendo que la situación... Vos estás diciendo que el frente tribunero con la propuesta. No. Todo el tiempo el tema de que las propuestas son tribuneras, palos en la rueda, chicanas. Vos no te pongas en la postura tribunera. Yo lo que estamos planteando es que al momento de abrir determinada situación de reactivación del empleo, es preferible cuidar el empleo, ¿bien?, que hacer situaciones de transferencia que pueden llevar a un mayor endeudamiento del Estado y que quienes mejores pueden tomar la decisión... Perdón, déjame terminar. Quienes mejores pueden tomar esta decisión es la ministra de Economía. Son las autoridades que tienen todos los números a mano antes que vos y que yo. Pero además, Alfredo, pedían las auditorías. La mejor auditoría
que tuvo el país fue el coronavirus, porque a los 15 días de que ingresó el nuevo gobierno nos enteramos que había que dar 400.000 canastas. A mí no me cierran los números de que las personas están cayendo en la línea de pobreza a partir del coronavirus. Ya estaban en la línea de pobreza y era mucho más del 8% si me permiten, del país. hay que cerrar este tema. Alfredo, última reflexión. Última reflexión, Alfredo. ¿Eh? ¿Cómo? Claro, me maquillaba las cifras el INE, como dijo la senadora. Gloria Rodríguez. Yo digo que tengo que ver. No, en todo caso sí hay, por ejemplo, Alfredo, hay alguna gente que pregunta, por ejemplo, bueno, ¿cuánto ascendían las transferencias del MIDES antes del coronavirus? ¿Cómo se podía vivir? Y no era un horror, y ahora resulta que se duplican las asignaciones, pero no se puede vivir. Esa es la pregunta Pero que es que hace. la gente no vivía solo, la gente no vivía solo en la transferencia del MIDES. La gente que hacía changas y que laburaba... Tenía ingresos extra, bien. Con 1.200 mangos no vive nadie, ni ahora ni antes. Bien. Entonces, vamos a ser realistas, ¿viste? 15 años del frente. Bueno, señores, ¿podemos cerrar por acá este tema? ¿Cuánto whisky compras con 1.200 pesos? Dale. Vamos a pasar a otro tema, si les parece.